Negrita, ven un ratito, porfa. Negrita. Oye. No, mi amor, ¿cuál es aquí para escuchar el altavoz? No, eso es para grabar. ¿Y para qué? Entonces, ¿cómo escucho? Ahí. Ahí, pues, en configuración, ¿no? No. A ver, levantar alicate. No se lo escucha. Gracias, escuchar, ¿no? Colóquese una facheta. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si no escucho, aló. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Bien, gracias. Buenas noches. Sí, aló, sí. Hola, buenas noches. Perfecto. Confirmen todos que escuchan. Perfecto. Estamos todos conectados. Les doy la más cordial bienvenida a la reunión clínica número 1 del grupo 2. Les agradezco su presencia y espero que sea una oportunidad en que podamos compartir con, experiencia y conocimiento acerca de un tema que vamos a presentar ahora y podamos todos aprender un poco también sobre cómo realizar una reunión clínica más adecuada. Igual, ninguno de nosotros es un experto así internacional en reuniones clínicas, de manera que igual van a haber algunos detalles y mejor aún porque ahí podemos ir aprendiendo en conjunto. Vamos a comenzar la reunión clínica. Vamos a estar un poquito atrasados, son las 20:40. Es importante considerar que toda reunión clínica, lo ideal es que se inicie en el momento que se programó para que todos puedan utilizar los tiempos en la forma más adecuada. Cuando necesiten preguntar alguna cosa, tienen la disponibilidad de levantar la manito en el panel de participantes para que podamos escuchar sus preguntas y poder participar. Vamos a dar comienzo entonces a la presentación del caso clínico y vamos a presentarles un poco cómo va a ser la distribución del tiempo en la reunión clínica del presente día. El tema que quiero presentarles hoy día es hipotiroidismo en la infancia. Si bien el hipotiroidismo en la infancia no es una patología GES como es en el mayor de 15 años, me pareció interesante revisar un caso en el cual los elementos con que contamos en la atención primaria nos permiten acercarnos adecuadamente a un diagnóstico que pareciera ser de la especialidad. El objetivo general de la reunión
va a ser revisar el tema del hipotiroidismo en la infancia y adolescencia, y como objetivos específicos analizar un caso clínico, revisar un poco el tema y plantear cómo a partir de este tema los médicos de APS pueden diagnosticar e iniciar el estudio de patologías de especialidad. Me permití seleccionar este caso porque su motivo de consulta es una causa frecuente de atención de morbilidad. Su estudio y manejo permite aumentar la resolutividad en la APS y hace destacar la necesidad de capacitar a los médicos de APS como un aporte para resolver patologías que suelen ser derivadas a nivel secundario. Y el tema me interesó porque el hipotiroidismo en el niño es una patología frecuentemente olvidada y se suele a veces olvidar el hipotiroidismo adquirido como causa de patología en la infancia, dado que el screening neonatal nos acerca a la detección muy precoz de los que son de causa congénita. La estructura de la reunión va a ser alrededor de 10 minutos de presentación del caso. Vamos a ver los análisis que se realizaron del laboratorio, plantearse las hipótesis y revisar un poco cómo uno se dirige a este tipo de diagnóstico a partir de elementos fundamentalmente clínicos y fundamentalmente de la disponibilidad de laboratorio y la atención primaria. Posteriormente revisaré algo del tema del hipotiroidismo en general y en especial en la infancia y adolescencia. El caso clínico es una paciente, sexo femenino, nacida el año 2002, y el motivo de consulta fueron dos, talla baja y gonalgia. Este episodio es anterior a la consulta en la cual detecté el paciente, que fue un control de salud escolar del año 2012, en que ya teníamos un paciente que tenía una talla disminuida para su edad y un peso y un IMC elevados, pero que se quedaron solamente como un hallazgo, pero sin que se hubiera hecho estudios posteriores. Posteriormente, la paciente consulta el año 2013 y con estos antecedentes que figuran acá, pero lo fundamental es que tenía dolor de rodillas, tenía caída del cabello, piel muy seca, astenia, manos y pies fríos, constipación crónica, y que en los últimos 2 años, o sea, a partir del 2011, había disminuido su rendimiento escolar. En este mismo episodio tenemos el examen físico. Lo más destacable es una talla en -2 desviaciones estándar para la edad, una voz un poco disfónica, como ronca, y además el pelo fino y seco, no tenía caída de cejas, pero había una tiroides con un leve aumento de tamaño del lóbulo derecho. Y en el examen de la piel, descamación en dorso de ambas manos y de antebrazos. Ese era como lo más significativo al examen físico. Frente a esto, había que plantearse algunos diagnósticos. Fundamentalmente tenemos una talla baja y una paciente con algunos elementos clínicos que hacen sospechoso el diagnóstico de hipotiroidismo. Se plantearon en esa ocasión diagnóstico de estatura baja, hipotiroidismo, disfunción patelofemoral, y se pidieron algunos exámenes y una derivación a la especialidad de endocrinología, de acuerdo a lo que correspondía a la sospecha de patología endocrina. Hice su educación con ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps. Bueno, llegado a esta etapa, quería plantearles que si les ha tocado ver algún caso similar
si les ha tocado sospechar esta patología y que me contara alguno que quisiera que haya tocado un caso de hipotiroidismo que hayan detectado ustedes por clínica. Si quiere alguno de ustedes, levanta la mano y me interrumpe para que podamos compartir experiencias. Bueno, si no me ha tocado ninguno todavía, vamos a seguir adelante. Se pidió algunos exámenes. No los vamos a leer todos en detalle, sino que nos vamos a ir a lo más relevante. En este caso, en el hemograma, un hematocrito y una hemoglobina bajas para la edad de la paciente, que en este momento tenía 11 años. Un colesterol muy elevado. Hay que recordar que a la edad de ella el colesterol oscila alrededor de máximo aceptable, son de 170, y ha tenido 291, con una franca elevación del LDL, con triglicéridos en rangos normales, una elevación de nitrógeno ureico y de uremia, en el examen de orina no había alteraciones significativas, y nos queda la guinda de la torta de los exámenes. Se le pidió una TSH y una T4 libre. Y estos son los valores obtenidos. Tenía una TSH de 750, muy elevada, con una T4 libre baja. Vamos a analizar a qué nos conduce ese laboratorio. Por lo tanto, vamos a quedar con los diagnósticos principales de talla baja, hipotiroidismo y dislipidemia. Cuando hacemos la evaluación de un niño con talla baja, es importante considerar si está su edad, su velocidad de crecimiento disminuida y su edad ósea disminuida. Para no ir a más detalles, tenemos que informar que en el estudio posterior de la paciente se vio que sí tenía una disminución de la edad ósea y la velocidad de crecimiento al analizar las curvas anteriores se vio que había ido disminuyendo significativamente. Aquí ni siquiera la miren demasiado, es un slide en el cual figuran muchas de las causas de baja estatura en niños. Y dentro de ellas, el hipotiroidismo. ¿Por qué razón pensamos en el hipotiroidismo? No nos basamos para ese diagnóstico en el hecho solamente de que haya una paciente con una TSH alta. Nosotros en APS, con solo elementos clínicos, podemos plantearnos una hipótesis que tenemos que confirmar o descartar, y que en este caso se confirmó claramente, pero no es un resorte solo de la especialidad, es una patología que nos puede llegar al día a día y que perfectamente podemos nosotros como médicos de APS detectarla, iniciar su estudio y cuando se revise la guía del adulto, podemos iniciar el tratamiento en muchos casos, considerando los riesgos y considerando los beneficios de cada terapia. Aquí está destacado cuáles son los valores habituales de TSH a nivel de rangos internacionales y podemos considerar claramente que la TSH de esta paciente se elevaba muchísimas veces sobre lo esperado. ¿Qué causas hay de hipotiroidismo? Hay varias, siendo una de las principales la tiroiditis de Hashimoto, deficiencia o exceso de ingestión de yodo, algunas drogas,
Siempre hay que considerar a los pacientes que están recibiendo ciertas terapias, y dentro de ellas los anticonvulsivantes. Otras causas como por ejemplo radiación externa, otras hemangiomas, síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, son un poco menos frecuentes y sigue siendo la de más frecuencia la tiroiditis autoinmune. ¿Alguna duda que quieran preguntarme acerca del caso clínico? Romina, adelante. Hola, tengo una duda. ¿Se tiene el antecedente de si el antecedente de nacimiento de la niña? Si fue prematura, si fue pequeña para la edad gestacional, si fue grande para su peso. ¿Otros antecedentes que nos pueden ayudar? No lo registré en los slides, pero no había antecedentes significativos ni en la parte del periodo perinatal ni posteriores. No había ninguna patología y había, eso sí, desde que ya tuvo la edad de que no siguió sus controles de sanos habituales, no había tenido muchas consultas, solamente una consulta el año 2012 por un control de salud escolar. Pero en la parte perinatal y neonatal no había elementos destacables. ¿Alguna otra duda? Si no hay otras dudas, Sara, adelante. Quería preguntarte, se me ocurre, ¿había antecedentes de infecciones recientes para ofrecerle una tiroiditis infecciosa o mismo de atributos? ¿Se había tenido antecedentes de fiebre, de infección, de un cuadro que pudiéramos pensar cuando fue el inicio del hipotiroidismo? ¿Se entendió? ¿Me puedes repetir que no te escuché bien? Te preguntaba si había antecedentes de una infección reciente o de una infección importante o un cuadro febril que nos pudiera orientar sobre el momento en que se inicia el hipotiroidismo, pensando en un cuadro de infección o de un Hashimoto. Ahora sí ya te escuché la pregunta. En el periodo que consultó ella por su sintomatología descrita, llevaba alrededor de 2 años en los cuales había notado la familia una disminución de rendimiento escolar y que no crecía, y que había engordado, según lo que describían ellos en la anamnesis, pero no tenemos elementos de si consultó en los años anteriores, porque desde 2011 aproximadamente ya habían notado las alteraciones en su talla y en su rendimiento, pero no hay consultas registradas en las fichas y no había consultas en otros servicios tampoco. ¿Alguna otra duda? Más, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta.
Pregunta Camilo si habían antecedentes familiares directos de hipotiroidismo. Lo mismo pregunta Rocío por el chat. No había antecedentes familiares. ¿Alguna duda más? ¿Algo que quisieran preguntarme? Claudio pregunta si había patologías perinatales. Ya, vamos a ir contestando algunas de las preguntas que están hechas por el chat fundamentalmente. Claudio pregunta si habían patologías perinatales. No hay antecedentes de patologías perinatales. Carlos Figueroa pregunta rendimiento escolar. Según lo que informó la mamá de la paciente desde su primer ingreso, había ido disminuyendo el rendimiento escolar en los últimos 2 años, sin llegar a la repitencia, pero sí un rendimiento escolar menor que el que tenía previamente. En cuanto a las enfermedades autoinmunes en la familia, no había nada significativo, y los anticuerpos, antitiroglobulina y antiperoxidasa, no tengo la información porque eso es un problema con la APS de repente, que cuando ya el especialista lo toma en el nivel secundario, tenemos que casi rescatar al paciente para poder saber qué pasó con lo que se hizo en el nivel secundario. Sara me dice, no hay en APS, y luego no informan. Exacto, es verdad, dice Claudio Ulloa. Yo creo que es una cosa que tenemos que plantearnos, que es una realidad, y que tenemos que de a poco ir logrando un feedback que nos permita crecer en las capacidades de resolución, porque si no tenemos feedback, se hace difícil el poder confirmar nuestros diagnósticos, a excepción de que vayamos a buscar casi dirigidamente al hospital. Rodrigo Javier pregunta si había signos de retraso mental. No se le hizo el WISC, que es el que correspondería realizar para esta edad, que corresponde para la edad de ella al WISC 3, versión chilena, pero sí había baja de rendimiento escolar. Andrea Farías pregunta si hay ecografía de tiroides. Se le realizó después una ecografía de tiroides, no lo noté en los resultados porque fue posterior, pero en la cual no habían imágenes nodulares y en la ecografía de tiroides no había imágenes nodulares y era como un bocio difuso solamente. El desarrollo psicomotor que pregunta Camila, en los primeros meses había sido normal. Había tenido un desarrollo psicomotor en general bien, según la información obtenida en las anamnesis que se realizaron, hasta aproximadamente unos 2 años antes de su consulta. Lo que hace pensar claramente en un cuadro de tipo adquirido y no congénito, porque si no habría habido un retraso marcado del desarrollo desde las primeras etapas de la vida de la paciente. Romina. Otra consulta, ¿qué nivel socioeconómico o qué factores familiares había? Porque es raro que una persona, una niña, ¿cierto?, 11 años, llevara con los síntomas 2 años, ¿cierto?, sin haber consultado antes. Bueno, el nivel socioeconómico es un nivel socioeconómico de tipo bajo, son de la población que está cerca del consultorio donde trabajo, y en general el nivel socioeconómico bajo, la escolaridad
familiar era de básica pero completa, pero ese era el nivel cultural, social, o sea, educacional, y el nivel socioeconómico era bajo. Rocío, por una pregunta, ¿no llegó a tener mixedema? No, al examen físico no se detectaba mixedema, lo que pregunta Rocío. Solamente la resequedad de piel, el pelo ralo, pero no tenía mixedema. Sara González pone, yo nunca vi una TSH tan elevada. Realmente yo tampoco. Es la primera TSH que veo tan elevada. Es realmente muy, muy impresionante la TSH porque está en unos rangos altísimos. Claudio me dice que han visto mayores a, no sé si el número está correcto, a 100.000, pone Claudio Ulloa. Sí, eso sí que es TSH elevadísima. No, a mí la más alta que me ha tocado es la de esta niña. No me han tocado otras más elevadas, por lo menos en escolares y adolescentes. Sí, se le hizo el screening al nacer. Pregunta Claudio Ulloa. Pregunta Pablo Mercado, ¿el paciente tenía diarrea o algún signo de mala absorción? No, tenía la patología, en la parte digestiva lo que tenía era estreñimiento. Evacuaba deposiciones cada 2 o 3 días de consistencia dura. Tenía constipación. Si ustedes quieren, continuamos la clase y al final las preguntas como les parezca mejor. Ramón Núñez pregunta en qué momento la curva de crecimiento se compromete. El problema de los registros de las atenciones de salud de los niños que pasan de los 6 años, o sea, terminan sus controles de salud de la etapa preescolar, es que las atenciones de salud escolar son mucho más espaciadas, por lo tanto, a veces se hace difícil ver en qué momento la curva de crecimiento se compromete. Ya había un compromiso de la curva de crecimiento el año anterior a la consulta del 2013 y el posterior en el año siguiente, año 2013, pasó de una talla edad -1 a una talla edad -2. Podemos seguir adelante y ahí podemos después ir analizando qué es lo que correspondería hacer con todo este caso. Sara González dice, los controles no le siguen la curva.
la tiene que hacer uno si está preocupado. Nos suelen avisar cuando pasa que baje la curva, es lo que veo en años de policlínico. María Teresa González dice, y Cristóbal, opino que mejor seguir y pregunta al final. Si todos estamos de acuerdo, adelante. Una cosa muy rápida de acerca de la parte de la fisiología y fisiopatología tiroidea, en que vamos a revisar un poco muy someramente, eso ustedes ya lo saben, y podemos considerar fundamentalmente que los elementos que requiere la síntesis de hormonas tiroideas son el yodo, la tiroglobulina, la tiroperoxidasa y el peróxido de hidrógeno. Hasta un proceso que se produce desde la llegada de captación del yoduro, su oxidación, después se localiza en la zona apical y se añade a los residuos tirosilo de la tiroglobulina, y posteriormente se produce el acoplamiento para producir la T3 y la T4. Y posteriormente el coloide que tenía estas hormonas activas se va a captar por macropinocitosis y micropinocitosis y se va a ir liberando después a la circulación. Este es como el resumen: la captación de yoduro, la oxidación, la salida, la yodación de la tiroglobulina, posteriormente el acoplamiento, después la captación del coloide que se va a endocitar y se va a producir su liberación posteriormente a la circulación general. Cuando revisamos la regulación de la función tiroidea, tenemos que el hipotálamo va a producir un factor de liberación, de estimulación de la tiroides, el hipotálamo hacia la hipófisis, y la hipófisis va a liberar la TSH. Y hay un feedback negativo en el cual la T3 y la T4 van a producir una inhibición de la función hipofisiaria. Cuando estas no están presentes, se elimina este proceso de feedback negativo con los aumentos de la TSH consecuentes. Siempre y cuando, aquí esto vamos a saltar un poco, que es los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas, que son, vamos a revisarlos muy rápidamente: efectos cronotrópicos, inotrópicos, catabólicos, en el sistema nervioso y hueso, que promueve el desarrollo normal del esqueleto y del encéfalo. ¿Están con audio y video? Ahora sí. Sabía que, no sé si solo a ustedes o a mí se nos cayó el sistema. ¿Están con audio? Sí, acá escucho. Perfecto. Entonces vamos a continuar.
de furia, de censura, estamos mal calibrados en lo valórico. Muchísimas gracias, ahí estamos consultando los movimientos y las imágenes. Si me escuchan bien, perfecto. Como estamos revisando, no sé si alcanzaron a verlo, es la evaluación del paciente que en las pruebas de screening neonatal aparece la TSH elevada, en que hay que hacer una confirmación de él, y empezar precozmente el reemplazo hormonal en aquellos pacientes que demuestran tener hipotiroidismo, dado que, como vimos, el desarrollo neurológico y el desarrollo óseo y pondoestatural son fundamental la influencia que tiene las hormonas tiroideas en esta área. Por lo tanto, la detección implica un tratamiento precoz y rápido, de manera de poder evitar los daños consecuentes al paciente que tiene ausencia de hormonas tiroideas o demasiado bajas. Como aparece aquí, causas de hipotiroidismo congénito, disgenesia tiroidea, errores de la Buenas noches. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar Pablo porque no sé qué problema está produciendo. Que hay sumario en la Universidad Católica, 30 alumnos aparecen involucrados en una masiva copia a través de WhatsApp. En medio de una prueba comenzaron a enviarse información vía celular, la cual fue detectada por los profesores. Y ahora es el prestigio internacional de la universidad de que está dicho, nos informa la Universidad Católica. Sobre la ley física de Gauss, versaba las pruebas de electricidad y magnetismo y era vendida por los alumnos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Aquí se escucha. Perfecto. Lamento todas las interrupciones, pero la tecnología también tiene sus defectos y sus virtudes. Así que les pido disculpas por las interrupciones que se han producido, pero vamos a tratar de seguir adelante con el proceso. Y esto sirve también de experiencia de que igual hay cosas que tomar en cuenta en las reuniones clínicas. Igual hay que tomar a veces, como dijo uno de ustedes en el chat hace poco rato, no hay nada como el papelógrafo. Pero sí hay que tener la tecnología, pero hay que tener algunas alternativas de repente y saber salir adelante cuando no se puede. No hay Así problema. que vamos a seguir adelante. Está bien, no hay problema. Bueno, como vimos, fundamentalmente el hipotiroidismo primario es la causa con más frecuente de hipotiroidismo en general, y los otros son de mucho menor frecuencia o prevalencia. En la infancia tenemos que considerar el hipotiroidismo dentro de las alternativas que nos puede hacer pensar en una talla baja, buscando las otras posibilidades, pero sin olvidar esta causa. El hecho de que el paciente haya tenido un screening neonatal normal
no excluye la posibilidad de que puedan producirse un hipotiroidismo adquirido posteriormente. Y la manifestación más común, como dice aquí en niños, es la disminución de la velocidad de crecimiento. Y esto puede ser bastante insidioso, puede ser bastante lento. Y hay que considerarlo dentro de las posibilidades. Otra característica frecuente es la disminución del rendimiento escolar. Si lo pensamos, estos dos parámetros, la talla baja, el rendimiento escolar disminuido, pueden tener múltiples otras causas. Viéndolo así como muy someramente, la talla baja familiar, el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, eso pueden ser dentro de las de talla baja más comunes como causa, y la baja de rendimiento escolar, eso puede tener múltiples causas, muchas de las cuales no son de resorte de lo orgánico, sino de lo psíquico, lo social, pero siempre hay que tener alerta. Pero ¿cuándo hay que tener más alerta? Cuando se asocian a otros síntomas, a síntomas y signos físicos, que nos hacen un conjunto que, como tenemos claro desde nuestra formación, que tenemos que tratar de lograr la unidad diagnóstica. Es poco probable que con tantos elementos que teníamos en el caso de esta paciente, pudiera haber más de una enfermedad, sino que era más probable que fuera una enfermedad que nos explicara todo. Pasando al general del hipotiroidismo, tenemos en el cuadro general astenia, intolerancia al frío, ganancia de peso, pelo seco, caída de pelo en la cola de las cejas, que en este caso no se dio, es más frecuente que lo veamos en adultos con hipotiroidismos prolongados, anemia que se describe, que es un rostro poco expresivo, edema palpebral, macroglosia, borrón, calopesía, piel engrosada. Ahí están destacados algunos de los que aparecían en cierto grado en la paciente que tomamos como caso clínico. En el aparato respiratorio también hay algunos elementos, sobre todo asociados a la hipoventilación y a la baja de los volúmenes respiratorios del paciente. En la parte cardiovascular, bradicardia, insuficiencia cardíaca. Todo esto se da fundamentalmente en pacientes adultos con hipotiroidismo grave y de larga data. En el aparato digestivo tenemos hiporexia, hipocloridria, hipoperistaltismo, que sí tenía esta paciente, y alteraciones en la función glomerular. En el sistema nervioso pueden haber muchos elementos, y en el paciente adulto, como se describe en todas las informaciones al respecto, es uno de los elementos que hay que considerar como causa u origen de trastornos psiquiátricos. Hay que recordar que en el adulto, dentro del estudio de los pacientes con depresión, en especial el adulto mayor, tiene que considerarse el hipotiroidismo dentro del screening. En la piel pueden haber varias alteraciones, piel pálida, gruesa, escamosa, queratodermia, llegando al mixedema. En el aparato locomotor, contracturas musculares, aquí como vemos ya en el adulto, en la parte genital, o del aparato reproductor, ciclos anovulatorios, abortos, puede asociarse a insuficiencia suprarrenal. Hay una intolerancia al frío, es una cosa como muy característica de los hipotiroidios, toleran muy mal el frío. Tienen un metabolismo basal lento, lo que hace que tiendan a subir de peso más que nada por esa baja del metabolismo, de su metabolismo energético, y no tanto por la ingesta aumentada, porque estos pacientes en general son hiporéxicos también. También hay anemia e hipercolesterolemia que sí estaban presentes en esta paciente. Y fundamentalmente el diagnóstico son el laboratorio.
Sí, cuando pedimos el laboratorio ya tenemos mucho adelantado en el contexto de que la clínica nos ha dicho mucho al respecto y por lo tanto ayuda como para comprobar el diagnóstico, pedir estas pruebas considerando la TSH sérica fundamentalmente y la T4 libre para poder clasificar si hay hipotiroidismo y este hipotiroidismo de qué nivel se encuentra. Tenemos que considerar que la mayor frecuencia de hipotiroidismo es primario y por lo tanto son hipotiroidismos que está incólume, sin daño, los elementos superiores como la hipófisis y el hipotálamo y por lo tanto vamos a encontrar una TSH elevada que es la respuesta a la baja producción de hormonas por parte de la tiroides. El tratamiento obviamente que administración de tiroxina tiene efectos significativos en el niño y en el adulto. Se tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de estos pacientes. Se puede iniciar fundamentalmente en adultos el manejo a nivel primario mientras se cuenta con el nivel secundario, siendo conservadores y frecuentemente controlando los niveles de TSH para valorar la eficacia del tratamiento. Ahora todas las preguntas que quedaron, levanten la mano para ver si les puedo contestar alguna. Adelante. A ver, tenemos... Muy bien. Voy a leer la de Paulo Mercado y después le doy la palabra a Romina y Diana. Paulo pregunta qué criterios usan para pedir T3, T4 o T4 libre, considerando que la T4 libre es la fracción la T4 libre, la fracción activa, es los principales pedir T4 libre y TSH, para poder determinar dónde está el problema, si primario, secundario o terciario. En el caso que lo que pregunta Camilo, ante tal cantidad de TSH, ¿con qué dosis de L-tirosina comenzaste? En esta paciente tuvimos la posibilidad de derivarla al nivel secundario y iniciaron el tratamiento a los pocos días. Creo, si no me equivoco, a los 3 días ya estaba con su tratamiento en el hospital. Romina. Con respecto a la sintomatología de la ganancia de peso, cuando uno habla de ganancia de peso, se sabe más o menos cuántos kilos de peso, digamos, una persona podría aumentar. Ahora pregúntale que muchas veces, por ejemplo, llegan las mamás y le dicen, no, que ¿por qué no le hacen un examen de la tiroides? Porque está muy gordito. Pero de repente son niños que son obesos. Y de repente puede que la ganancia de peso no es tan marcada. Me refiero a que puede haber un niño con sobrepeso que igual tenga hipotiroidismo. Perfecto. Muy buena pregunta, Romina. La ganancia de peso no es muy significativa. Lo que vas a notar más en los niños en etapa de crecimiento va a ser que el paciente sube poco de peso, pero su relación peso-talla va incrementándose en función de que el paciente no va creciendo, no aumenta de talla o aumenta muy poco y su incremento de peso es bastante discreto. Entonces se produce una talla-edad que va en curva de descenso, un peso-talla que va en curva de aumento. Un elemento importante como general para poder decidir si es un paciente que está con sobrepeso por un hipotiroidismo
o está por un paciente por obesidad solamente, es lo que ya habíamos conversado. Los pacientes obesos, sobre todo los obesos más severos, suelen ser pacientes con peso alto y tallas normales o incluso altas, debido a que tienen un aporte calórico elevado. Entonces es raro que un paciente con hipotiroidismo y obesidad por hipotiroidismo tenga talla alta o talla normal y que tenga peso elevado. No sé si eso es más o menos la explicación que nos permite diferenciar si es talla alta con peso muy alto o si es talla baja con peso normal o levemente elevado que nos produce un peso talla aumentado. Diana. Sí, quería saber sobre la evolución de la pacientita luego de iniciado el tratamiento, si tenemos esa información, si a nivel secundario reportó después alguna información al respecto del tratamiento que se le dio y si volvió la paciente al nivel primario y se normalizó su estado cognitivo, su curva de crecimiento, si tenemos esa información. Gracias. Sí, Diana. Hay dos partes en la pregunta. Uno, si el nivel secundario nos mandó información. No. Si la mamá vino de nuevo con la paciente, sí. Vino de nuevo con la paciente, estaba ya con su tratamiento con hormonas tiroideas y estaba recuperando, no había recuperado todavía talla, se cuesta un poco más recuperar, ya no seguía en la curva de descenso y el rendimiento escolar había mejorado. Eso es lo que tuve la última información cuando la vi hace unos 2 meses atrás. Sara. Paolo, en una niña así, ¿esto va a dejar secuelas luego? O sea, ¿va a estar siempre con un retraso escolar y con un retraso permanente o lo que se espera es que se recupere rápidamente? Gracias, Sara, por la pregunta. Tenemos una paciente en la cual se produjo aparentemente por los antecedentes previos de nacimiento y del desarrollo psicomotor en su etapa más precoz, que es un hipotiroidismo adquirido. Por lo tanto, se produjo un deterioro de las funciones en una paciente cuyo desarrollo del sistema nervioso central ya tenía cierto avance importante. Por lo tanto, se puede considerar que puede haber una recuperación bastante significativa, dependiendo siempre depende de la etapa en la cual la detectemos. Mientras más precozmente empiece el problema del hipotiroidismo, o sea, el congénito, ese es el que tenemos que actuar más rápido porque es el que va a producir un daño en el neurodesarrollo. Una vez establecido el neurodesarrollo en sus etapas principales, como en el caso de ella que empezó en la adolescencia, en este caso podemos esperar un buen pronóstico y podemos esperar un buen pronóstico fundamentalmente en lo neurológico, tal vez no tan buen pronóstico en lo estatural. Claudio. ¿Aló, me escucha? Sí. Ya. Tengo una pregunta, pero del hipotiroidismo en general, de acuerdo a una de las diapos que tenía usted ahí en la presentación. ¿Ya? Que ahí hay una diapo que dice que la dosis de levotiroxina a usar puede ser entre 100 hasta 300 microgramos al día. Miligramos. En adultos. Ese de adultos. ¿Sí? Miligramos. Dosis de adultos, que son las que se utilizan en las guías. Ya, es que esta es mi pregunta, porque resulta que en la guía GES sale que la dosis, por ejemplo, ahí la estoy viendo ahora de hecho textual, dice, con una TSH mayor a 20, dice que la dosis es entre 1 a 1,6 microgramos por kilogramo.
pero si yo calculo esos 300 que le está dando, sería para como una persona de 180 kilos. Entonces, mi pregunta, porque han llegado varios pacientes aquí a nuestro CEFAM, ¿hasta qué ¿Aló? dosis de levotiroxina podemos dar nosotros acá antes de derivar a nivel secundario? Yo creo, o sea, lo que sucede es que estas dosis que aparecen ahí de 300 miligramos al día son dosis que se utilizan incluso en pacientes, pero cuando ya tenemos dosis que ya sobrepasan la dosis del comprimido de levotiroxina, que son 100, ahí es mejor que se maneje en el nivel secundario, porque tenemos la posibilidad de producir también alteraciones debidas al tratamiento que no sea suficientemente controlado. Entonces, la recomendación sería ya sobre 100 microgramos al día como para derivar. En general, sí, en general es conveniente derivar porque tenemos que considerar que si sobrepasamos también los niveles necesarios, vamos a producir los efectos opuestos, efectos relacionados con hipertiroidismo, pero un hipertiroidismo farmacológico. Romina, ¿Aló? ¿sí? No, iba a ser no una pregunta, sino que un comentario. Por lo menos acá donde yo trabajo, en APS, como corte, para derivar a sistemas secundarios, tenemos 200 microgramos al día. Y lo otro que iba a decir Ajá. con respecto a las dosis, que de repente la persona puede estar con dosis alta, pero hay que tener cuidado, porque si no se lo está tomando en la mañana, en ayuno, nunca vamos a tener resultados. Entonces de repente hay que preguntarle, porque si la gente no entiende bien, el medicamento tiene que ser en ayuno, tampoco va a lograr las dosis, digamos, adecuadas. Eso era mi comentario. Gracias, Romina. Precisamente es un comentario muy importante. La levotiroxina se debe tomar en ayunas y dejar un periodo de tiempo en ayunas con el fármaco ingerido antes de la primera comida para que se logre una absorción óptima. Alrededor de 1 hora es lo que se recomienda. Jaima Gutiérrez y dice Jaime Gutiérrez y Alberto. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. La pregunta va sobre el hipotiroidismo subclínico en niños, este caso era un hipotiroidismo clínico, pero en el adulto están bien claros los estándares para iniciar tratamiento, por encima de 10 cuando no haya ningún otro factor asociado, pero ¿cuál sería en el niño por un pesquisaje, por alguno de los síntomas de nada más se encuentre una TSH elevada? ¿Hay ningún valor establecido para poner un tratamiento? Si no se encuentra baja talla o alguno de todos los cortejos sintomáticos que usted presentó. En general en niños es recomendable que frente a la detección de un hipotiroidismo, incluso subclínico, se haga el seguimiento del paciente, ya que el deterioro de talla es el más complejo de corregir y si no se logra el progreso de la talla en las etapas que corresponden, es necesario, va a ser muy difícil poderlo recuperar. Entonces, en ese caso que hubiera un hallazgo, tendría que hacerse el estudio de la derivación y confirmar el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico con una repetición de los exámenes y analizar cuidadosamente cuál ha sido la curva de crecimiento para detectar en qué etapa pudo haberse iniciado el problema. Y si hay ya clínica, cualquiera de ellas que sea, es necesario iniciar terapia o la derivación cuando corresponda.
¿Hay más preguntas? Jaima y Alberto. Ya bajaron la manito. Bueno, voy a hacer como un pequeño resumen para que como redondeemos un poco de ideas. Lo primero, el hipotiroidismo congénito hay que ser buscado dirigidamente, por lo tanto, y hay que considerar que pueden haber falsos negativos, falsos positivos. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta como una posibilidad en los lactantes pequeños que tienen clínica sugerente de hipotiroidismo. Hay mucha clínica sugerente de hipotiroidismo en los lactantes menores. Ya no la vemos prácticamente por el screening neonatal, pero consistía fundamentalmente en cierre tardío de fontanela, retraso del desarrollo psicomotor, talla baja o incremento de talla insuficiente, ictericias prolongadas, eran algunos de los elementos diagnósticos que nos hacían pensar antes que tuviéramos como tenemos ahora el screening neonatal. Asimismo, considerar el hipotiroidismo adquirido para varias patologías de la etapa preescolar, escolar, adolescente, como la talla baja, el bajo rendimiento escolar, la obesidad, dislipidemias. Y podemos considerar además que el examen físico, la historia clínica y algunos exámenes con los cuales disponemos en una APS, como la TSH y la T4, nos permiten aproximarnos adecuadamente al diagnóstico. Víctor, ¿algo que quieras comentarnos? Sí, Paolo. Sí, adelante. Hola. Sí. No, dos cosas. Los que yo señalé que los que habían entrado solamente con el nombre, que hicieran, que volvieran a salir y entraran de nuevo con el nombre y el apellido para poder ver el tema de la asistencia. Sí, exacto. Tienen que los que han entrado solo con nombre, pongan nombre, entren de nuevo con nombre y apellido. Así podemos tener la asistencia completa para poder considerarla dentro de la asistencia que tienen que tener por las reuniones clínicas locales, que tienen que asistir a un determinado número y por lo tanto es necesario que tengamos sus nombres completos. Y lo otro es que vamos a hacer el ejercicio, el mismo ejercicio de la reunión clínica anterior de esta semana, que es aplicar la rúbrica de evaluación. Entonces ustedes van a evaluar la reunión clínica. ¿Les parece? Hoy ya estaríamos ok entonces, para poder evaluarla. Sí, se cierra bueno, entonces cerramos la reunión clínica, estaría completa ya, y les agradezco su asistencia y les insto a que sigamos continuando, formándonos cada vez más para poder aumentar la resolutividad de la APS y así poder darle una mejor atención a nuestros pacientes. Gracias. Gracias, buenas noches. A ver, espérense un poco para ver el tema de la rúbrica, para que hagamos la evaluación. Por favor, a ver, un minuto. Ya, entonces va a aparecer la rúbrica y el primer punto, el primer indicador, elección del caso clínico o elección del tema clínico. Entonces ustedes tienen que poner evaluación, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto.
Entonces les doy un momento para que ustedes evalúen. ¿Estamos listos? ¿Todos ya evaluaron? Yo no sé dónde hay que hacer la puntuación. ¿Aló? Ya, por favor, ¿Escuchan? Ya, en la ventana del chat, un poco más arriba, hay 4 botones. Hay uno que sale una A, ahí es donde tienen que hacer clic para poder votar. Y las opciones en la rúbrica son el 100% equivale a la A, el B el 75%, C 50% y la D un 25%. Y eso equivale a los puntos que salen aquí en los componentes, ¿cierto? Entonces 4 puntos sería la A, B sería 3 puntos, etcétera. ¿Sí? ¿Encontraron el botón? No, yo en celular no tengo ese acceso. Ah, ya, correcto. Sí, correcto, ya. Entonces los demás estaríamos listos. Sí, si lo deben tener, el celular también está. ¿Sí? Hasta el momento han votado 11, según la vista que tengo acá. ¿Alguien más votó ahora? Muy bien, están todos votando. ¿Alguien más falta? Damos unos minutos más. La idea es que ustedes vayan conociendo la rúbrica y también aprendan a aplicarla, porque con esa misma rúbrica los vamos a evaluar posteriormente cuando les toque a ustedes. Sí, el que está al lado de la manito, en esa letra tienen que marcar. Y les van a salir las 4 opciones. Van 15, han votado 15 hasta el momento. No sé si los demás van a marcar o van a evaluar. Ya vamos a pasar entonces al segundo indicador, que se llama identificación del tema específico a desarrollar. Entonces dice, 4 puntos. En el estudio de la patología GIS elige un tema específico de acuerdo a 3 criterios establecidos: que sea un aspecto relacionado con las problemáticas de salud de la realidad local, que sea un aporte a la práctica médica y que le permita generar nuevas líneas de acción en la práctica médica. Ese es el puntaje máximo, si cumple esos 3 requisitos. Entonces los invito a votar. Terminaba ya en estos momentos
personas a las calles familiares acá de la aldea. Nos invita a evaluarlo, porque así ustedes nos entregan un insumo para ir mejorando las reuniones clínicas. Esa es la idea de la evaluación que hacen ustedes. Muy tranquilo en la Plaza Italia con una pelatón. Sin embargo, luego de unos minutos, este grupo comenzó a tomarse la calle ahí en la Vivienda Maquena, con la calle Providencia, donde justamente con esa Providencia ahí empezó. Ya, ¿alguien más va a votar? O sea, va a evaluar. Ya. Ya, vamos entonces. ¿Alguien más va a votar? O evaluar, perdón. Vamos al tercer indicador entonces. Dice, objetivo general. El objetivo general está relacionado con el caso clínico o el tema clínico seleccionado y está enfocado en generar impacto y beneficios del trabajo clínico en su centro de salud. Ese es el puntaje máximo. 4 puntos. Después dice, el objetivo general está relacionado con el caso clínico o el tema clínico seleccionado y está enfocado en generar impacto sin descripción de beneficios del trabajo clínico en su centro de salud. El objetivo general está relacionado con el caso clínico o el tema clínico seleccionado, pero no se aprecia impacto ni beneficios del trabajo clínico en su centro de salud. El objetivo general es poco claro y no responde a lo solicitado por el curso. Entonces vamos evaluando, por favor, este indicador, que es el objetivo general del caso que presentó el doctor Paolo Bertolini. ¿Alguien más va a evaluar? Ya, vamos entonces al otro componente, al otro indicador. Dice objetivos específicos, el puntaje máximo. Los objetivos específicos están directamente relacionados o son coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el tema tratado en la reunión. Los objetivos están medianamente relacionados, 3 puntos. Los objetivos específicos están poco relacionados, o 1 punto, los objetivos específicos no están directamente relacionados o no son coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el tema tratado en la reunión. Estamos esperando sus evaluaciones. Vamos al otro indicador, dice presentación. Da inicio a la actividad de manera cordial y cortés, saludando a los colegas y agradeciéndoles la presencia en la reunión. Esa es la que tiene 4 puntos.
3 puntos, da inicio a la actividad de manera cordial y cortés saludando a los colegas. 2. Comienza la actividad de manera informal en el trato a los colegas sin considerar la formalidad de la reunión. Da inicio a la actividad de manera distante sin tener en cuenta que está frente a colegas siendo poco cortés. Correcto. Vamos al siguiente entonces. ¿Alguien más falta que evalúe? Ya. Vamos al siguiente. Estructura de la reunión. Puntaje máximo. Contextualiza la reunión señalando cómo está organizada la presentación, partes y tiempos asignados a cada una de ellas. 3 puntos. Contextualiza la reunión señalando cómo está organizada la presentación con relación a las partes que corresponden a la presentación, indica tiempos. 2 puntos. Contextualiza la reunión señalando generalidades sobre la presentación de la actividad. 1 punto. No contextualiza la reunión y señala generalidades sobre la presentación de la actividad. ¿Están todos viendo el resultado de la evaluación, sí? Vamos al otro indicador. 3. Comunicación. Separen su centro seguro, claro y preciso en la comunicación, escuchen en silencio sin interrumpir, aclara dudas y responde de forma adecuada a sus colegas. Ese es 4 puntos. Y las demás, bueno, ustedes las pueden observar en pantalla. ¿Alguien más que vaya a evaluar? Ya. Y finalmente cierre. Genera un cierre de la actividad con las principales conclusiones y compromisos. Agradece la participación cordialmente. 4 puntos. Genera un cierre de la actividad con las principales conclusiones y compromisos. Genera un cierre de la actividad con algunas conclusiones. No genera un cierre adecuado a la actividad, no señala conclusiones y compromisos. Entonces teníamos OK. Teníamos OK entonces con la evaluación que ustedes hicieron a la reunión clínica. Cecilia Brunete escribe no, me y no sé qué más iba a escribir. Ya. Quedaríamos entonces hasta aquí. Les agradezco a nombre del curso de reuniones clínicas su participación en la reunión y su participación en la evaluación.
Y así que muchas Gracias a todos, buenas buenas noches. Que descansen. No, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen.